En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hoy nos encontramos celebrando la resurrección de Cristo dentro de lo que es el calendario romano. Pero hay una celebración que tiene que ser más allá de un calendario. Tiene que ser una celebración permanente en nuestras vidas. Hay una celebración que el pueblo judío la ha llevado durante muchos años, milenios inclusive, y que hasta hoy la celebran los judíos ortodoxos, que es la Pascua. Esta es una celebración llena de solemnidades, llena de ceremonias que deben desarrollar. Y si bien es cierto, nosotros no celebramos esa Pascua, nosotros sí tenemos una celebración que es mucho más importante que la Navidad, que la misma Semana Santa o cualquier celebración que se nos pueda ocurrir, que es la Pascua que instauró nuestro Señor Jesús el día que fue entregado. Volviendo a la Pascua de los judíos, esta Pascua nació en el momento de que Dios, en su poder, a través de las plagas que dio a Egipto, fue liberado de 400 años que habían estado en cautividad. Esta, en un breve resumen, lo que celebraba o lo que hace esta celebración es que tenían que escoger a un macho cabrío, un cordero, sin mancha. Y este era sacrificado y con la sangre que en la primera Pascua fue derramada, cubrían los dinteles de las puertas. Era colocado ahí, justamente para evitar la última plaga, que fue la más fuerte, podemos llamarla así, que fue la pérdida de los primogénitos de parte de Egipto. Pero para que el pueblo judío no perdiera a sus primeros hijos, lo que tenía que hacer era poner esta sangre. Entonces el ángel de la muerte pasaría por sobre ellos y solamente llevaría los primogénitos de los egipcios. Eso es justamente lo que quiere decir Pascua. Pascua quiere decir pasar por alto. En las Escrituras justamente dice que eso hizo el ángel de la muerte. Pasó por sobre el pueblo judío y fue al pueblo de los egipcios. A nosotros nos puede parecer que fue un acto cruel, de una magnitud impresionante, en el que estaban muriendo, podríamos decir, inocentes, porque tal vez sí, el faraón era un hombre de duro corazón, pero su hijo, según las narraciones y hasta las películas, era un bebé. Entonces uno puede decir, oh, qué crueldad, es un niño pequeño muriendo, alguien sin culpa. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos muestra que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque más adelante lo aclararé y mostraré cómo es Dios mismo entregando sí a su Hijo primogénito, que no tiene culpa, para la liberación, no de una esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, que desde el mismo aparecimiento del hombre estuvo presente y ha estado subyugando a la humanidad, encadenando con su mentira, encadenando con sus prejuicios y con sus perjuicios a la humanidad. Es en Marcos 14, en la misma noche cuando Jesús fue entregado, como vemos que el Señor reinterpreta la Pascua.
Esta Pascua judía de sacrificar a un cordero, la reinterpreta en sí mismo. Y podemos verla desglosada en 3 subtítulos, digamos. Primero, la preparación de la Pascua, que la encontraremos en Marcos 14, del versículo 12 al 16. La revelación del traidor, del versículo 17 al 21. Y la institución de la nueva Pascua, o la reinterpretación de la Pascua, versículos 22 al 25. Acompáñenme, por favor, a leer la palabra. Marcos 14, 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrarle, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Si no desmenuzamos esto, tal vez no vamos a encontrar mucha información y mucha referencia válida para hoy en nuestro tiempo. Pero si nosotros tenemos un poco de cuidado y leemos cuidadosamente entre líneas, nos vamos a dar cuenta que esto está cargado e impregnado de teología y nos está mostrando el poder de Dios en medio de esta porción. La semana pasada habíamos tratado el tema de los impuestos y del gobierno. Estaba un poco más adelante en Marcos y ahí yo les había hablado de que ya había esta intención de tomarlo preso a Jesús y matarlo, pero ellos no querían hacerlo durante la fiesta. Esto nos relata justamente Marcos 14, el versículo 1 y 2. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Si unimos esto con lo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de que esto estaba planificado y que si bien el hombre había dispuesto de que no sea durante la Pascua, desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre ya había decidido que debería ser en la Pascua y que el Cordero sería su propio Hijo. Efesios 1, 4 al 5 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de Adán y Eva, antes de pronunciar que se hagan los cielos y la tierra, Él ya te había escogido a ti y a mí para que nosotros fuésemos separados. En amor, habiéndonos predestinado. Hay mucha gente que no le gusta hablar de la predestinación. Dice: no, es que no es predestinación, nosotros tenemos elección. Bueno, puedes estar en desacuerdo, pero ¿y cómo eliminas esta palabra de las Escrituras? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ojo, esto no quiere decir que nosotros seamos títeres, ni de Dios ni del diablo. Como pastor muchas veces me he encontrado con gente que piensa de esa manera y dice: ay, ¿sabe qué, pastor? Yo no he ido a la iglesia porque usted no sabe la guerra que he estado teniendo con el diablo. Es que el diablo me bajó la llanta del carro, es que el diablo hizo esto, es que el diablo no hace nada. Tú tienes la libertad de escoger lo que haces con tu vida. Lo que sí está claro es que nosotros hemos sido predestinados y llamados para ser salvos. Lo que hacemos con nuestra salvación sí tiene que ver con nuestra libertad. Hay una palabra que no se utiliza en la Biblia, que no está en la Biblia, pero que está implícita, que se llama libre albedrío. Tenemos libre albedrío para todo, menos para escoger a Dios. Nadie, dice, no hay nadie, no hay uno que busque a Dios. No tenemos la capacidad de nosotros hacer lo bueno. Si estamos nosotros en pecado, no podemos hacer lo bueno a menos
que a través del escogitamiento que Él hizo de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Él nos haya escogido. Entonces, si yo no soy escogido, no tengo culpa. La pregunta está mal redactada, siempre lo he dicho. No se trata de por qué escoge a unos y a otros deja. La palabra dice claramente, la paga del pecado es muerte y todos están destituidos. Entonces, todos merecemos el castigo eterno. De que Él haya por predestinación escogido a unos y a otros no, eso es su soberanía, eso es su gobierno. Ahora, ¿tú y yo sabemos quiénes han sido escogidos? No. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Porque nosotros no sabemos quién es escogido y quién no. A través de su evangelio, Él es quien verá quién es salvo y quién no. Pero cuando nosotros hemos sido salvados, nosotros sí elegimos qué hacemos con nuestra salvación. Nosotros sí elegimos qué hacemos con nuestra vida. No es que, ya fui elegido, entonces Dios ya me salvó, entonces hago lo que quiera. Ojo, eso podría ser una clara muestra de que tú no eres salvo. Porque aquel que es salvo ya no quiere vivir para sí mismo, sino quiere vivir para quien es el autor de su salvación. Y eso justamente lo veremos un poco más adelante. Pero para que se note y se vea con claridad de que no es la voluntad del hombre la que prima, sino el plan de Dios, es Él quien les dice a los discípulos que están preocupados. Ellos están muy preocupados porque dicen, ya la ciudad está caliente, la ciudad está buscándote, hay gente que quiere matarte. ¿Dónde celebraremos la Pascua? Entonces, por eso nace la pregunta, ¿dónde quieres que vayamos a preparar esta Pascua? Esta fiesta que es tan importante para el pueblo judío, que no te la puedes salvar, porque no solamente es una celebración, sino es un acto litúrgico, es un acto religioso en sí. No pueden saltársela, son judíos, tienen que celebrar la Pascua. Y entonces el Señor les da ciertas directrices muy claras. Vayan y cuando lleguen a la ciudad, ustedes van a encontrar a un hombre con un cántaro. Tal vez no nos llama mucho la atención, pero para ese tiempo sí era extremadamente raro. Por no decirlo, era imposible encontrar a un hombre con esas características, porque quien llevaba el agua en cántaro eran las mujeres, ¿sí? Los varones solían hacerlo en piel, en una bolsa de piel, algo parecido a las cantimploras que podemos tener en nuestro tiempo. Entonces ver a un hombre con un cántaro era extremadamente raro. Y luego que este hombre los llevase hacia un aposento que ya estaba preparado para la Pascua, era algo de sorprenderse. Vale la pena recalcar, por si acaso no lo sabías, no habían celulares en ese tiempo. Entonces Jesús no podía haberse comunicado y decir, bueno, ya está todo preparado. No. Quien lo había preparado y quien lo había dispuesto así desde antes de la fundación del mundo era su Padre. Y se lo había dado a conocer a su Hijo. Por eso da estas instrucciones tan claras y precisas a sus discípulos, que por el Evangelio de Lucas sabemos que fue Pedro y Juan quienes fueron encargados para ir a cumplir tal función. Pero esto nos lleva al siguiente título, la revelación del traidor, versículos 17 al 21. Dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y otro, ¿seré yo? Y respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el pan. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La cena, como les dije, estaba marcada por la tensión. Jesús revela que uno de sus 12, alguien íntimo a él, lo iba a entregar. ¿Qué dolor debe haber causado esto en su corazón? Realmente el Evangelio de Mateo sí habla de esto y la traducción de la palabra de la cual se hace es una tristeza profunda.
Eso es lo que sintió Jesús. No es que él se alegró y dijo, bueno, Judas es mandadero de mi padre y él me va a entregar. Porque hay mucha gente que dice que Judas estaba cumpliendo el plan de Dios y que por eso es un hombre santo. Claramente Jesús no está diciendo eso. Y esto reafirma lo que decía hace un momento. El libre albedrío que cada uno de nosotros tiene es lo que a cada uno le da el corazón para hacer lo que uno quiere y no quiere, con su salvación o con su no salvación. ¿Sí? Vamos a ir entrando a eso, pero primero, leyendo entre líneas. El Señor dice, uno de los 12 me traicionará. Uno de aquellos que ha caminado con Él durante 3 años. Alguien que ha visto sus milagros. Alguien que ha disfrutado sus milagros, de la multiplicación del pan, de los peces. Alguien que ha podido presenciar el poder de Dios. Ese será uno de los que lo traicionará. Alguien que tiene un corazón que ha decidido no seguir al Señor. ¿Por qué digo ha decidido? Porque este hombre ha estado escuchando, no por una, no por 2, sino por 3 ocasiones, que este Mesías se salía de todos los paradigmas que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera a derrotar a los romanos y que con un ejército él se sentara en el trono de David y comenzara a gobernar. Este Mesías 3 veces ha dicho, es necesario que yo muera. Tal vez los otros 11 no han entendido muy bien, pero este sí ha entendido, y no digo que bien, ha entendido según su propia necesidad. Él dice, no me conviene estar con un Mesías que va a la muerte. De esto tengo que sacar algo de provecho. Por lo menos sacaré 30 monedas de plata. Y como dice en Marcos 14, 10 y 11, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mira, anteriormente había leído que justamente los fariseos querían llevarlo a la muerte, pero no en la Pascua. Pero es justamente Judas, ¿sí?, dentro del plan de Dios, quien hace que las cosas cambien. Tendrá que ser en la Pascua. En la Pascua será cuando lo entregaré. Está buscando ocasión para entregarle. Él tampoco está así, lo voy a entregar este rato, en aquel momento. Él ve el momento. E inclusive uno de los evangelios relata que en determinado momento Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Para Jesús no era sorpresa exactamente lo que iba a suceder. Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero hay algo que me llama la atención por más de estas cosas. Que cuando Jesús dice y echa esto que, sería, qué increíble, cómo alguien de los 12 te va a traicionar. Me parece increíble que ninguno de ellos comience a acusarse. Nadie comienza a decir, tú tienes cara de traidor. No, tú tienes cara, yo te he visto que a vos te gusta la plata, vas a traicionar al maestro. No. Sino cada uno comienza a ver para sí mismo. ¿Seré yo maestro? La palabra original de la cual se traduce esto es una palabra que demanda una respuesta negativa. O sea, sí, están esperando que les diga no, pero es más o menos esto. Señor, sé que soy un miserable. Señor, sé que soy un pecador. Pero ¿verdad que no soy yo? Yo no podría hacerte eso. La palabra de Dios nos dice que cada uno debería probarse a sí mismo. En 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay muchas veces que nosotros podemos hacer declaraciones con nuestra boca, pero con nuestras acciones vivir de otra manera. Hay muchas veces que podemos decir que Dios es nuestro Dios, pero vivir como que no tuviéramos Dios, o como que nuestro Dios fuera cualquiera menos el Dios de la Biblia. Para muestra un botón, muchas veces nosotros decimos, Dios es lo más importante para mí. ¿Qué pasaría si un día el pastor que predica
decide no venir a la iglesia. Ojo, no es porque está enfermo, no es porque ocurrió algún accidente o alguna cosa, no. Es simplemente que se levantó ese día y dice, qué pereza, hoy no voy a la iglesia. Sería escandaloso. Toda la gente diría, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no está aquí? Este hombre debería estar preparado para venir y dar la palabra. Pero ¿sabes que ese es el pensamiento más romanista que podemos tener nosotros? Porque en la iglesia romana hay niveles. Entonces hay quien es más importante que otro. Pero el Señor dijo, entre ustedes no será así. Todos. Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Todos en el Señor están llamados a ser responsables de lo que tienen que hacer. Así como un pastor debe prepararse para venir y dar la palabra conforme a la Escritura, asimismo la congregación, la Grey, tiene que prepararse y venir para recibir la palabra de buena voluntad. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no está sentado a tu lado hoy no viene? No pasa nada. No pasa nada. A lo mejor ni nos damos cuenta que no vino. ¿Por qué? Porque tenemos una visión sesgada de la iglesia. La iglesia debería ser tan importante como que no viene el que predica, como que no viene aquel que no está sentado hoy a tu lado. Así debería ser. Pero fácilmente podemos escoger, no voy porque tengo otras ocupaciones. Entonces ahí la pregunta es, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que está viviendo una vida religiosa? ¿Seré yo quien está atrás de tus milagros y de tus bendiciones, pero no atrás del que hace los milagros y da las bendiciones? ¿Seré yo el que ha levantado un Dios más grande que tú, o sea, yo mismo? Porque me preocupa más mis propias necesidades que realmente lo que tú tengas que decirme a mí. No estoy hablando de, faltaste un culto, ahora sí estás en pecado. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuál es el corazón con el que haces o dejas de hacer lo que tienes que hacer. Esa es la verdad. Porque este hombre dice, no me es conveniente estar con un Mesías fracasado. Yo necesito un Mesías que cumpla mis expectativas. O sea, yo estoy atrás de este Mesías para que me dé salud, para que me dé dinero, para que me dé una vida feliz. Pero ¿y qué pasa si no tienes nada de eso en tu vida? ¿Entonces ya no es el Mesías? Si tú estás siguiendo a Dios para que te dé cualquiera de esas cosas, déjame decirte que tú deberías estarte preguntando también, ¿seré yo, Señor? ¿Por qué? Porque definitivamente no son las razones correctas para acercarte al Señor. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. O sea, sí, esas cosas pueden venir, pero tal vez no. Pero lo que sí debes hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque merece ser adorado como Dios. Independientemente de si te va bien o no te va bien. Si te da salud o no te da salud. Si te devuelve tu matrimonio o no te devuelve tu matrimonio. Esas cosas son tu responsabilidad. Pero es más fácil pensar que Dios debería darnos todo eso. Porque queremos ser irresponsables. Por eso digo, cada uno elige la vida que quiere tener. Cada uno elige el pecado en el cual quiere caer. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia. No le eches la culpa al diablo de lo que el diablo no tiene la culpa. No estoy diciendo que él no esté como león rugiente buscando a quien devorar, pero devora al que le da ocasión. Y seamos francos, cualquiera de nosotros podría darle ocasión. O no lo hemos hecho ya. O no hemos caído en algunas cosas, pero no digamos, es que es el diablo. No. Cada uno en su propia concupiscencia, cada uno elige separarse de Dios. Sí, comienzo con, ya no me voy a congregar porque, es que los hermanos son inaguantables. Y sí, y es la verdad. ¿O acaso tú eres fácil de amar? No, yo tampoco soy fácil de amar. Créeme, hay mucha gente que ha decidido irse porque soy difícil de amar.
Está bien, cada uno puede escoger, pero la palabra de Dios nos dice que nos amemos y que nos soportemos. O sea, fíjate, ser buen cristiano de este lado de la eternidad es bien difícil. Del otro lado es fácil. Cuando estemos ya todos en la presencia del Señor, ahí sí todos nos vamos a amar y vamos a ser facilitos de amar. Pero de este lado de la eternidad, no. Somos complicados, somos difíciles. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia que el Señor está levantando. Porque déjame decirte algo. La Pascua es una celebración muy importante para ser celebrada en familia. Más o menos para entenderla, aunque no tiene tanta importancia como tenía esta fiesta para los judíos. Digamos la Navidad. La Navidad es una fiesta que nos gusta pasar en familia. Preparamos una gran comida e invitamos al tío, al vecino que no hemos visto en tiempos, lo invitamos. La Pascua es algo así, pero con mucha más solemnidad. Los apóstoles, los discípulos del Señor, tienen su propia familia. Y esa noche no están con su familia. Están con la nueva familia que Dios les está dando. Jesús mismo tiene familia natural y tiene una familia celestial. Pero decide estar con la familia que Dios mismo está formando a través de él, su iglesia. De la cual hoy nosotros también somos parte, de la que a veces renegamos tanto, pero que es la que Jesucristo mismo fundó, su iglesia. Y no me refiero ni a alfa, ni a arco, ni ninguna definición. Me refiero a ti y a mí reunidos para adorar a nuestro Dios. Esa es la iglesia. Y la Pascua debe ser celebrada de esa manera, en familia. Por tanto, la cena del Señor no es un rito más. No es un rito de, estamos aquí reunidos 2, 3 cristianos, voy a llamar a mi vecino que es cristiano y tengamos aquí una santa cena. No funciona así. La cena debe ser dada e impartida en la iglesia. No me refiero en el templo. Iglesia, la iglesia reunida, conmemorando, celebrando. Por eso digo, es Jesús mismo quien reinterpreta la Pascua. Porque quiero que notes esto y ponle mucho cuidado. La Pascua, lo principal de la Pascua es el Cordero. Porque es el Cordero el que derrama su sangre, se ponía en los dinteles, pero también era el Cordero el que se lo comía. Si tú te fijas en los 4 evangelios, ninguno de los evangelistas habla acerca del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero no está en la mesa. El Cordero está a la mesa. En este caso, es Jesús mismo. No se habla del Cordero, no se habla de estuvo muy rico, olía la carne, sabroso. No. Y tomamos el Cordero acá y Jesús tomó una pierna del Cordero. No se habla de esa manera. Se habla de la ceremonia pascual, pero no se habla del Cordero como un macho cabrío en la mesa, sino se habla como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentado a la mesa, instituyendo una nueva Pascua, mostrando una nueva liberación, no de 400 años de cautividad, sino mostrando la libertad del pecado para que los redimidos y los llamados pudiesen vivir una eternidad con Él. ¿Y qué es la eternidad? Que te conozcan a ti, dice Juan, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que representa la Pascua hoy en día. Pero hay un hombre que está sentado ahí y no entiende. Lo que estaba pasando va mucho más allá de un reinado natural. Va más allá de una corona de oro. Va más allá de un trono. Es el reino de Dios mismo asentándose. Y es alguien cercano a Él. Es el que moja el plato con Él. En la Pascua se ponía, como hoy solemos poner, el ají
para que se sirva a la gente, ¿no? ¿Ya? Se ponía generalmente un pozuelo para 3 o 4 personas que estaban juntas. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con el retablo hecho por Miguel Ángel, en el cual Judas está al extremo. Lejitos te quiero tener. No, es el que está sentado a su lado. Es el que moja el pan con él. Es alguien cercano. Es alguien que se identifica con los 12, que parece que es de los 12, pero no es de los 12. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Pruébese cada uno a sí mismo, dice la palabra. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo canta mis canciones e inclusive exige canciones que le agraden a él, no que le agraden a Dios. Este pueblo exige predicaciones que le suban el ánimo a él, no enseñanza viva y eficaz para recomponer su vida. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Pero aún por este pueblo yo entrego mi vida, porque nadie me la quita, yo la pongo, dice el Señor. Y eso es clara evidencia de que esto no fue algo que ocurrió nada más. Fue algo que estuvo planificado y se esperaba desde antes de la fundación del mundo. Y se esperaba que como nosotros, como familia, lo practiquemos continuamente. Y cuando lo practiquemos, lo hagamos discerniendo lo que estamos haciendo. Haciendo con claridad lo que estamos haciendo. Y no se trata de tomar la cena del Señor ritualmente. Que claro que es algo solemne y quiero aclararlo. Por favor, en unos minutos cuando recibas la copa con el vino y el pan, hay formas en las que debemos servirnos. Sí, ritualmente. Sí, claro que sí. El vino no es para que lo compartas con tu niño pequeño que está a tu lado, para que le des de probar si es vino o no es vino. A propósito, es jugo de uva, no es vino. ¿Sí? No se los des a los niños. Esto tiene que ser hecho con entendimiento, ¿sí? Con discernimiento. El pan no es para comer como comer una galleta. Voy tomando en pedacitos y mojándolo hasta en... ¿Sí? Y aunque no lo crean, en la reunión anterior vi que alguien lo hizo así. Y es increíble que haya tanta ignorancia en medio del pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estoy diciendo, mira, debe ser algo muy ritualista. No, pero sí es algo que debe ser llevado con solemnidad. Que nosotros no lo hagamos vestido con vestimentas especiales, o que usemos copas de oro, o que pongamos una mesa aquí llena de uvas y de trigo y de cosas para tratar de mostrar opulencia o cosas por el estilo, que por último no estaría mal. Pero nada de eso es el acto. El acto es tener el pleno entendimiento de lo que está pasando. Y lo que pasa es lo que nosotros encontramos desde el versículo 22 al 25. Y mientras comían. Fíjate que dice, y mientras comían. Seguro estaban comiendo, sí, el animalito que estaba ahí. Pero ni siquiera es lo importante, porque de lo importante es quién está trayendo un nuevo entendimiento de la Pascua. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, lo rompió. Nosotros no llevamos la galleta, el pan a la boca y, ay, el cuerpito de mi Señor, ay, que no le pase nada, ay, que se me deshaga, como muchas veces tal vez nos enseñaron cuando éramos niños. Su cuerpo fue molido, fue destruido, fue destrozado. Es lo que hacemos con nuestros dientes. ¿Y sabes por qué es necesario eso?
Porque el Señor Jesucristo mismo lo dice más adelante. Esta es mi sangre derramada. Todo pacto se sella con sangre. Todo pacto se sella con sangre. En el Antiguo Testamento nos muestra de que el pacto era de la siguiente manera. No siempre se hacía así, pero esta era la forma legal de hacerlo. Tomabas un buey y lo partías a la mitad. Y cada uno de sus lados, chorreando en sangre, caía a uno de los dos lados. Y los contrayentes del pacto pasaban por en medio de las dos mitades. ¿Qué es lo que representaba? Era, así me haga Dios si no cumplo con mi palabra. Eso es lo que representaba el pacto. Por eso era sellado con sangre. Y este pacto, este nuevo pacto, se sellaría con sangre. No de un buey, no de un macho cabrío, sino con la sangre del Cordero de Dios. Era Dios mismo quien no era que le quitaban a su primogénito. Era aquel que entregaba a su primogénito por amor. Uno puede decir, pero qué acto de tanta crueldad. No es un acto de crueldad, es un acto de amor. ¿Cómo puede haber amor en medio de eso? El pastor Ángel, el día miércoles, hablando acerca de la crucifixión, nos recordaba esas palabras que Jesucristo dijo en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo estoy seguro que, como yo, muchos de ustedes se han preguntado cómo será el infierno. Muchos pueden decir, ay, es que un lago de fuego, y es que ahí será, sí, como dice la palabra, crujir y crujir de dientes y muchas cosas. Pero lo que realmente es el infierno es lo que sintió Jesucristo estando en la cruz. Y sintiendo como Él, un hombre santo y puro, era separado, una separación que Él había tenido desde la eternidad, la había tenido con su Padre hasta ese momento. ¿Recuerdas que Él estuvo en el huerto de Getsemaní? Y claro, muchos hemos hablado que sudó sangre. Las Escrituras lo dicen. Los médicos dicen que ese pudo haber sido un momento en el que Jesús pudo haber caído muerto y ya, dio su vida. Pero no debía morir de esa manera. Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Maldito el que es colgado en un madero. Se convirtió en maldición para que tú y yo, que somos pecadores, malditos, podamos ser encontrados inocentes a los ojos de Dios. Para que la bondad, la santidad y la perfección del Cordero de Dios sea imputada a los pecadores. Pero que lo que era imputado a los pecadores, su separación, sea imputada en el inocente. Eso no lo hubiéramos podido hacer, ni poniéndonos de acuerdo toda la humanidad en ser buenos. Porque si hubiera habido otra forma, créelo, que Dios hubiera hecho de otra forma. Pero la única forma era entregar a su primogénito, a su Hijo, para que Él, colgado en un madero, experimentara lo que tú y yo nunca experimentaremos: la separación eterna de Dios, que es lo más terrible que le puede pasar a una criatura de Dios. Para que nosotros no tengamos que decir nunca: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él mismo se entrega. Es su cuerpo partido. Y no se trata, ay, es que fue tan increíble, así como la película de Mel Gibson, que sí es una película bastante clara y creo que se acerca o se podría acercar bastante a lo que ocurrió. Pero no es eso. Es ese momento clave en la cruz de la separación entre Dios, el Padre, y su Hijo a causa del pecado, por un acto de amor hacia ti y hacia mí.
Si no comprendemos eso, entonces no estamos discerniendo lo que es este evento. Pero por otro lado, Él mismo se identifica con el pan. Y déjame decirte que no hay propósito en ningún alimento a menos de que éste sea comido y digerido. No se trata solamente de creer, porque yo puedo creer que una rica hamburguesa con papas me va a quitar el hambre. Pero si yo solamente creo y no me la como, no va a pasar nada, ¿verdad? Yo tengo que comerla, masticarla, tragarla. Y una vez que la trago, mi estómago y sus enzimas y todo eso la va a digerir y va a sacar los nutrientes que se van a convertir en parte y componente de mi ser. Yo soy de lo que como. El Señor está identificándose con el pan. Y no es con el pan que vamos a comer en minutos, ni con una hostia. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No se trata de creer en Él y de pensar, oh, el Señor es lo más grande que hay. Se trata de día a día hacer de Él parte integral de nuestro ser. Comerlo a Él. Quien no come a Cristo, no tiene a Cristo, por más que creas en Él. Porque Satanás también cree en Dios y tiembla más que nosotros. Pero eso no significa que sea salvo. Necesita digerirlo, hacerlo parte de su vida. Tú no necesitas decir que eres cristiano, tú necesitas vivir el cristianismo. Tú no necesitas decir, algún día seré la imagen del varón perfecto. No, tú necesitas caminar todos los días a esa imagen. Aun cuando fallamos, aun cuando muchas veces podemos decir, seré yo, Señor, porque todos deberíamos decirlo. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo quien está viviendo una vida hipócrita? ¿Seré yo quien está haciendo de ti una mofa delante de los que no creen? Diciendo que creo y viviendo una vida que no concuerda como si creyera. ¿Seré yo, Señor? Créeme que cada uno de nosotros podría ser encontrado culpable de aquello. Pero para eso tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero para ir al abogado primero tenemos que haber entendido de que ese abogado dio su vida por ti y por mí. De una forma planificada. No le tocó, no le pasó, pobrecito. Nadie le quitó su vida. Él la dio por ti y por mí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Este es un pacto nuevo y eterno. Este no es un pacto como el anterior, que estaba basado en la ley y el cumplimiento de la ley. Si tú haces esto, te daré aquello. Este es un pacto incondicional. Yo te amo. Y se acabó. Yo te amo. Y se acabó. Lo que tú decidas hacer con el amor que te he prodigado es la forma como tú vivirás. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero sabes que no termina ahí. La palabra nos muestra de que la Pascua tenía varios elementos. Obviamente el cordero, el pan, el vino. Y en el vino, estoy seguro, y no había estado seguro de esto hasta ahora que preparé la predicación, estoy seguro que fue como la tercera copa la que se servía. Y lo sé no porque les gustaba el vino, sino porque la Escritura muestra que como esta era una ceremonia, habían varias copas que se iban tomando. Y en general son 4. Esta debió haber sido la tercera. La tercera, la cual él levantó y la compartió con sus discípulos diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué lo asevero de esta manera? Porque el versículo 25 dice de esta manera, de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid. ¿Sí?
hasta aquel día en el que la beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús está reinterpretando la Pascua, pero también está dejándola en stand-by. La está dejando en suspenso. Está diciendo, aquí no termina todo. La beberé en algún día, esa cuarta y última copa, que es el final del pacto, la beberé en el reino de mi Padre. ¿Y saben cuándo? Con ustedes, en las bodas del Cordero. Cuando Jesucristo mismo esté con su novia, la cual Él ha comprado a precio de sangre y la ha vestido con lino fino, resplandeciente, para que se presente delante de Él, perfecta y sin mancha. En ese día tomaremos esa cuarta copa, que será el cumplimiento perfecto. Porque déjame decirte que esta Pascua no solamente representa la salida del pecado. Si eso no fuera suficiente, creo que es más que suficiente. Pero la Pascua que Él instauró representa el pasado, la salida del pecado, el presente, quién eres ahora y cómo vives ahora. La resurrección de Él, dándote una esperanza de que tú también resucitarás. Pero no solamente hasta ahí, sino la esperanza futura de que Él va a volver por su iglesia. Porque si nosotros no creemos en la resurrección y en su retorno, dice el apóstol Pablo que no somos más dignos de misericordia que nosotros, porque seríamos una religión más falsa que billete de $1.000.000. ¿Sabes por qué el cristianismo es diferente a todas las demás religiones? Porque es la única tumba de su Dios que está vacía. Eso es lo que nos diferencia. Porque la de Buda tú vas y visitas y está ahí están sus restos. Las del primer Dalai Lama están ahí, visitas y están sus restos. La de Cristo es la única tumba a la que tú visitas y está vacía. No hay restos, porque Él fue levantado por el poder de Dios al tercer día, como dicen las Escrituras. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando y esperando el cumplimiento del tiempo, cuando Él regresará victorioso, ya no más como un cordero, sino como un león, como el león de la tribu de Judá, para reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece. Amén. Queridos hermanos, si no hubiera la resurrección, no tendríamos más que un buen profeta que vivió. No tendríamos más que un buen hombre con buenas enseñanzas, que entregó su vida así por muchos. Vale la pena. ¿Cuántas personas no podemos ver películas que entregan su vida por otros? Pero aquí hay claras diferencias. Uno, Él no tuvo pecado, jamás cometió pecado. Es el Hijo de Dios mismo, santo, puro, que nunca cometió pecado. No hay nadie que pueda decir eso. Y no solamente entregó su vida, sino que sufrió la consecuencia del pecado en sí mismo, al ser separado de la misma presencia de Dios por el pecado. Pero también es el único que ha resucitado para no ver muerte jamás. Porque muchos hombres fueron resucitados, la Escritura misma lo dice, pero todos ellos volvieron a ver muerte. Jesús murió una vez y fue levantado para no ver muerte jamás y ser el primogénito de aquellos que hemos sido restaurados por su gran amor. Y un día volverá. Y esa es nuestra esperanza. Que este mundo puede traer mucha aflicción. Este mundo puede traer muchas injusticias. Este mundo puede traer mucho dolor y falta de equidad. Pero la certeza es que un día Él volverá. Y volverá para gobernar por la eternidad. Y ser la luz de toda su creación. Si me ayudan, por favor, repartiendo la cena. Quiero que tome en consideración esto como un acto
Sí, como lo dije hace un momento, ceremonial, de gran valía. Pero no es tanto ni el vino ni el pan como lo que esto representa en realidad. Y lo que representa es que ninguno de nosotros pudo salvarse a sí mismo, que tuvo que ser el Hijo de Dios muriendo en la cruz. La Santa Cena es una ordenanza del Señor, no un simple rito. Es un medio de gracia donde por fe participamos espiritualmente de Cristo mismo. No hay la transubstanciación, como dicen los romanistas. No es que el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo del Señor, sino como explicamos que Él es Él mismo quien dice: tomad, este es mi cuerpo. ¿Cómo se convierte? ¿Tiene dos cuerpos? No. Pero espiritualmente, Él está con los que han creído, está en este momento. Él es real en su presencia espiritual para todos aquellos quienes creemos. Muchos hoy ven la Santa Cena como un acto simbólico, sin importancia. Pero el testimonio histórico de la Iglesia muestra todo lo contrario. Desde el primer siglo los creyentes se reunían a partir el pan, a partirlo, romperlo, como se hacía con el buey. Y luego era molido entre sus dientes, como será molido entre los nuestros. Porque por nuestras llagas fue Él molido, por nuestras enfermedades fue Él molido. Fíjate que era tan ritual y tan ceremonioso que los romanos creían que se practicaba canibalismo. Hoy nos parece chistoso, pero tal vez debería ser de igual magnitud para nosotros. No por el pan, no por el vino, sino porque si no comemos a Jesús, tal vez no podremos disfrutar de la cuarta copa. Porque si Jesús no es parte de nuestra vida, lo más seguro es que en algún momento digamos: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Participar en la cena es testificar que creemos en la muerte sustitutiva de Cristo, pero también en su resurrección y su pronto regreso. Pongámonos de pie, iglesia.